Yo soy Britney Experto. Como les dije, este va a ser un video sobre la tutela de Britney Spears. Antes de comenzar a hablar sobre la tutela de Britney Spears, les iba a decir que voy a estar subiendo videos como un día cada uno. Como hoy voy a hacer 2 videos, pero solo se va a subir un video y tal vez mañana voy a subir el otro. Entonces así voy a estar haciendo. Muy bien, ahora ya vamos a empezar con la tutela. La tutela es como póngale, alguien se lastimó y se lastimó la cabeza y no puede pensar por sí solo. Alguien va y dice, yo quiero ponerle una tutela a esta cierta persona porque yo la voy a cuidar para que él no se lastime. Entonces, cuando le ponen una tutela, él ya no podría decidir como yo voy a un café o algo así. Es como cuando somos menores de edad. Tenemos que ir a preguntar porque no tenemos como la libertad de elegir lo que nosotros podemos. Sí, estos casos siempre o casi siempre son como para el bienestar de la otra persona, para que la otra persona pues esté bien, esté saludable y no se pueda lastimar. Pero hay otros casos donde la gente solo lo dice que va a poner la tutela a esa persona y ya no tiene libertad, aunque sea una persona que sí pueda pensar, que sí pueda tomar sus propias decisiones y que esté bien para hacerlo. Este es el caso de Britney Spears. La tutela se podría tener en 3 nombres: curatela, tutela, conservatorship. Conservatorship es en inglés, el nombre en inglés. Antes de ver todo sobre la tutela de Britney Spears, tenemos que irnos unos años atrás, antes de que le pusieran la tutela a Britney Spears, para saber qué causó la caída, la tutela de Britney Spears. Ok, Britney Spears nació en 1981. Britney Spears ella vivía en una casa como humilde. Ella no era de familia así como rica, tenía escasez, tenía problemas como con el dinero. Se podría decir que era como su familia era pobre. Pero su madre descubrió que Britney tenía como un poder. Ella podía cantar, podía bailar, pero podía hacerlo bien. Entonces la mamá la inscribió a lugares para que pudieran ver su aprovecho. Britney estuvo ahí intentando, sacó música y logró como ser considerada la princesa del pop. Entonces, después de todo eso, vamos a ir como un poquito ya con las cosas. Britney Spears tenía como problemas con su familia como cuando ya empezó como a crecer, porque no era una relación muy bonita con su familia, ya que el padre de Britney era alcohólico. Entonces llegaba a la casa, llegaba borracho y la mamá empezaba a gritarle a su papá y Britney no podía dormir. Entonces Britney tenía que salir del cuarto y gritarle a su mamá que ya se callara. Entonces así tenía que pasar muchos días y pues casi que todas las noches y ella no podía dormir. Entonces Britney no tenía una relación muy bonita con su familia porque ya tenía todos esos problemas. Después como que ella logró estar como en un club de Mickey, y conoció a Justin Timberlake y a Christina Aguilera. Britney empezó a salir con Justin Timberlake como cuando lanzó su álbum Baby One More Time. Y estuvieron unos años hasta que con Justin decidió terminarle a Britney mientras Britney estaba grabando el video musical Overprotector. Justin escribió por un mensaje de chat, le escribió como lo nuestro ya no funciona, entonces como ya dejémoslo, y ahí lo terminó. La relación de Justin y Britney pues eran como, Justin era el príncipe y Britney era la princesa, entonces eran los indicados. Pero hubieron unas cosas como medio feas en la relación que no se hicieron tan públicas en esos momentos cuando estaba con Justin o cuando terminó con Justin. Una de esas cosas fue que Britney quedó embarazada de Justin. Entonces, después de hablar y todo, Britney decidió no tenerlo. Entonces decidió como que matar al bebé en una tina. Pero fue como traumático para Britney como no haberlo tenido, o haber tenido esa sensación y ese dolor
porque para Britney fue un dolor muy fuerte. Por eso sacó el video Every Time del álbum In The Sun, que mucha gente pensaba que era para Justin, pero era para el bebé que ella perdió, que no, bueno, sí, que ella perdió por sus decisiones y que le quería dar una canción como a ese bebé. Pero también Justin le había sido infiel a Britney muchas veces y Britney dijo como, está bien, sigamos con la relación y no importa como después como no pasa nada, hay errores. Entonces cuando Justin terminó con Britney, porque Britney le había dado un beso a uno, creo que un bailarín o alguien de la producción de Britney, y Justin Timberlake se había enojado con Britney. Entonces él dijo que Britney le había sido infiel a él, a Justin. Entonces ahí se armó una polémica y todos decían que Britney era muy mala porque hizo como que esa relación muy bonita terminara y todo era por la culpa de Britney. También hubo otras polémicas, como que Britney, como cuando ya era más grande, cuando ya no estaba como en Baby One More Time, enseñaba más cuerpo. Entonces la gente decía como que eso no iba a educar a los bebés, como que eso no era bueno para los adolescentes, los niños que vieran a Britney. Pero Britney como tenía el cuerpo de ella, pues ahí dijo como no soy mamá de sus hijos. Entonces ahí se empezó a hacer una polémica que por qué de Baby One More Time, pues como pongamos a In The Sun o Blackout o Britney, que ya están enseñando más cuerpo. Y de ahí viene la canción Overprotector, porque Overprotector es como sobreprotegida. Después nos vamos a 2005, después del álbum In The Sun, donde Britney se habría casado con su mejor amigo, que solo duró 55 horas la boda, ya que sus padres se fueron como de una ciudad a la otra para poder terminar esa relación. Y según la persona que la casó a Britney y su mejor amigo, ellos no estaban ni tomados por una sustancia ni estaban borrachos, entonces ellos sí tenían como consciente lo que iban a hacer. Entonces ahí ya empezó un poquito más peor con la relación de la familia, porque Britney se había casado con su mejor amigo con una boda muy improvisada, pero sus padres no querían hacer eso. Entonces a Britney le terminaron como quitando, divorciándose, y solo duró 55 horas su boda. Y ahí empezaron ya a tener unos problemas más mayores que los que había tenido antes. Después Britney se casó con uno de los bailarines que estaba con ellos, Kevin Federline. Que la gente decía como que Kevin Federline era un busca tesoros porque él no era famoso ni nada, sino que solo llegó y ya se llevó a Britney. Y decían que iba a ser muy mala influencia para Britney, que lo terminó siendo, le destruyó la gran parte de su vida. Kevin Federline era como un bailarín que estaba con Britney y a Britney le gustó, entonces se terminaron como siendo novios y después se casaron y tuvieron un hijo. Britney, para presentar que iba a tener un hijo, sacó una canción llamada Someday. Creo que es así, no me acuerdo muy bien ahorita cómo se llama. Entonces Britney ahí está cantando, le está cantando como una canción a una persona. Y después en un momento como que aparece con la barriga y como que la está acariciando, sinónimo como de que está embarazada. A la gente le gustó, le pareció genial que estuviera embarazada, pero a los que no le gustaron fueron a sus padres y a la prensa que vendía a Britney, porque iban a decir cómo voy a vender a Britney si va a tener un hijo si está embarazada. Y a sus padres tampoco les iba a gustar por la misma razón de las otras personas que iban a, como que estaban como con Britney, que la vendían, pues se podría decir. Entonces, como ya no tenían una venta de como ella, de ella, pues estaban como mal porque cómo vas a presentar a una mujer que ya que tuvo 2 hijos, es como que extraño. Entonces después como que nació su primer hijo, nació el segundo. Y Kevin Federline intentó hacer como ahí su carrera musical. Entonces le fue medio bien. Entonces
él se fue como que se fue a otra ciudad para empezar a hacer todo. Y Britney se quedó con sus hijos, como en la casa. Entonces un día a Britney se le ocurre ir a visitar a su papá, a Kimmy Federline. Entonces cuando llegan, como que a Britney la rechazan, como que la gente que está ahí como de cuidado, como de que protege a Kevin, como que no la deja pasar y dicen que Kevin que no puede hablar porque está ocupado y que así, y todos los días, entonces no la dejaban ver. Hasta que como que un día los fue a ver y no sé qué, entonces se fueron y Britney decidió como que ya no estaba bien todo, entonces decidió el divorcio. Pero como tenían a los dos hijos, se puso como en custodia, perdón, como que pusieron a pelearse con los hijos, quién se iba a quedar con quién. Pero hubieron como hay cosas que no favorecieron a Britney, entonces terminó ganando Kevin. Entonces a Britney la dejaban ver a sus hijos unas horas o unos días. Y llegan como 2007. Britney tenía a sus hijos, ya era de noche, y Kevin no iba a traer a sus hijos, sino era como una persona de seguridad, se llevaba a los hijos y se los entregaba a Kevin. No era Kevin quien recibía a sus hijos. Entonces Britney dice, como agarra a un hijo, se lo da al de seguridad y Britney dice que va a ir por el otro. Entonces el otro se va a dejarlo como en el carro donde está Kevin. Pero entonces eso, Britney agarra al bebé y se mete al baño. Ahí como que llega la policía y las ambulancias y todo, entonces como que derriban la puerta, se llevan al hijo y a Britney se la llevan en una ambulancia. Se costó mucho por la culpa de los paparazzis, que casi que tienen la mayor parte de la culpa de cómo explotó Britney, porque la estaban acusando. Y peor que antes tenían las cámaras así grandes y que tenían el flash así muy fuerte. Entonces Britney estaba desesperada y no o sea, tuvieron que usar muchas cosas y tardaron mucho tiempo para poderse llevar a Britney a otro lugar por la culpa de todos los paparazzis. Porque no se los iban a llevar arrollando, porque estaban enfrente, atrás, de un lado, del otro, tomando fotos. Entonces ahí Britney como que perdió la custodia de sus hijos por un rato, porque como que no los podía ver porque Kevin ya no dejaba verlos. Entonces después llega como el incidente como más representativo de Britney en 2007. Este caso fue que Britney estaba como en una gasolinera, entonces su amiga bajó y le puso gasolina, o creo que fue Britney, pero habían muchos paparazzis, entonces Britney se hartó, agarró un paraguas, agarró lo que tenía, agarró un paraguas verde y le dio al carro de uno de los paparazzis. Después Britney se disculpó de lo que pasó, que ya, o sea, Britney, que ya la están acosando, aún se disculpa con la persona, que ya es como que Britney siempre fue muy amable con la gente, porque siempre era súper amable, o sea, se disculpaba, muy amable. Y después hubo otro caso, que Britney estaba ahí con los paparazzi, se hartó, fue a una peluquería y fue con una de las personas que tendrían a la peluquería y le dijo, como, rapame la cabeza, como, quítame el pelo. Y la chica no quería, dijo como, no voy a hacer eso. Entonces Britney agarra la máquina y se afeita todo el pelo. Y después cuando salía de ahí como sin pelo, como pelona, se va a un, no sé cómo se dice, pero a un lugar de tatuajes y se tatúa un tatuaje. Entonces la gente ahí dijo como ya mucha rebeldía. Entonces a Britney ya la tachaban como loca. Entonces Britney se metió, aún con libertad en 2007, se metió a un psiquiátrico. Ahorita voy a ver muy bien cómo es el nombre. Sí, en una clínica psiquiátrica en 2007. Y como que Britney se quedó creo que un mes o dos. Ahí se quedó un tiempo. Y cuando salió era otra persona, o sea, ya no tenía el mismo temperamento, ya no era la misma persona amable, sino ahí ya tenía furia dentro de ella. Entonces ahí estaba explotando con todos, o sea, los paparazzis le decían algo y ella así podía agarraba
la cámara y la destruía, o sea, así lo que fuera posible para poder escapar de ese lugar. Entonces, Britney ya la estaban tachando más aún loca, porque se había rapado la cabeza, le había pegado al carro de una persona, estaba explotando con todos los medios, se había tatuado, había perdido la custodia de sus hijos, se había quedado encerrada en un baño por mucho tiempo con un hijo, o sea, a ella ya le estaban diciendo que ella ya no, que ella estaba loca. Entonces a Britney como que solo estaba explotando, pero entonces ella estaba como cavando su propia tumba, porque mientras ella explotaba, la prensa tenía más que hablar de Britney y tacharla como loca, porque explotaba loca, explotaba loca. Y ella nunca había sido así, o sea, en Britney, en el álbum Britney, en el álbum In The Zone, en el álbum Baby One More Time, en el álbum Oops, I Did It Again, en todos esos años Britney había sido muy amable, pero es que ella, como que a ella le dijeron como te pegan una estampilla y pues ahí está, como tú eres Britney, pues feliz y pues no puedes explotar porque si no eres mala persona, te tachan como loca. Y llega 2008, el problemático 2008. Ya después de haber visto todo lo que había hecho Britney o lo que la prensa había dicho de Britney, lo que había pasado a Britney para que la tacharan como loca, para que le metieran tutela. La tutela empezó en febrero 1. Entonces Britney como que esta parte no la entendí mucho porque la leí en el libro, pero no la entendí mucho, entonces voy a decir lo que me acuerdo. Me acuerdo como que Britney, la mamá de Britney, llamó a Britney para que fuera, creo que a un hotel donde estaba la mamá. Entonces creo que Britney se fue con sus amigas o la mamá tenía a sus amigas en ese hotel, en la casa, lo que sea. Entonces Britney llega y como que llega un helicóptero y se llevan a Britney como así como la estaban buscando, como si fuera fugitiva realmente. Porque el padre le había dicho como en la ciudad de California en Estados Unidos que Britney, que él quería presentar una tutela sobre Britney. Porque ella ya estaba descontrolada y no podía tomar sus propios pensamientos. Entonces ahí Britney como que se queda en su casa o en la casa de su papá, pero no podía hacer nada, no podía ver el celular, no podía estar con sus hijos, no podía salir a tomar un café, no podía, no podía ir a tomar una entrevista, no podía hacer lo que sea. O sea, ella tenía que pedir, si ella quería salir de su casa o hacer lo que sea, tenía que pedirle permiso a su papá. Pero después el papá le dijo como a Britney que iban a hacer un álbum, Circus. Entonces se puso a entrenar y salió en diciembre, 2 de diciembre. Salió a las ventas el 2 de diciembre, el álbum Circus. Y después como que la estuvieron como... Después fue la gira Circus, que para Britney fue muy malo, espantoso, porque como que fue su primer álbum y ella no estaba así concentrada porque era como, haz esto, pero ya no quería, entonces ahí tenía todos los problemas porque tenía que hacer lo que le decía, aunque a ella no le gustara. Y cuando yo vi la gira de Circus, me di cuenta que ahí Britney tenía 26 años, pero se veía como unos 34, 38 años. Tenía la cara, tenía ojeras, pero grandes. Tenía la cara como estirada, o sea, no la tenía como antes, como bien, se podría decir. Pues si no, ahorita la tenía como estirada, como caída, ¿sabes? La cara la tenía caída. Entonces, pues ahí ya se tenía como los síntomas de que Britney no estaba bien, o sea, estaba sufriendo. A Britney le hacían tomar medicamentos que nada que ver para su vida. O sea, el padre le decía, tómate este medicamento y tal vez le estaba destruyendo la vida. O sea, Britney ni siquiera sabía qué se estaba tomando, solo tenía que tomárselo. Entonces, algunas cosas eran como, Britney como que estaba muy cansada y cuando era una gira, el padre de Britney le daba medicinas para que ella pudiera estar bien porque tal vez ella estaba en depresión.
pero tenía que hacer la gira, porque el padre se lo decía. Entonces el padre no buscaba otra opción, agarraba medicina, se la metía a Britney y ella ya podía hacer la gira normal y después ya se quedaba ahí en la casa haciendo lo que sea. Entonces Britney estaba pues deprimida, estaba mal, la llevaban a psiquiatra, a clínicas psiquiatras, o sea, era como gira, descansa un poquito, otro álbum y gira, un psiquiatra, descansa un poquito. Entonces no podía hacer nada. Y pues realmente hizo como un pacto con el diablo. Hizo un pacto con Kevin y con su papá. La cosa era que Britney se hacía caso en todo. No decía nada, no se enojaba. O sea, era un robot. Podía ver a sus hijos un ratito. Esa es la primera vez que Britney vio a sus hijos. Ella sintió mucha paz. Britney entonces se veía feliz. Pero yo me acuerdo que a mí me dijeron, como que si tú estás deprimido, estás muy triste, entrando a la depresión, a ti se te apagan como tres: el cuerpo, el corazón y la mente. Primero es el cuerpo, como que con Britney ya solo bailaba como fuera. Después era el corazón, como que Britney ya no sentía nada. Pero cuando estuvo con sus hijos sentía un poquito. Después en la gira Femme Fatal, ella como que siempre hacía lo mismo, lo mismo. Entonces ella ya no quería como bailar lo mismo, pero no se le dejaba. Y también estaba muy cansada. Después, cuando sacó Britney Jean, Britney casi que supuestamente era el álbum más como especial para Britney porque era muy Britney Jean. Pero hay unos momentos donde se especula que Britney casi que ni siquiera canta, tiene muchísimo autotune y la Britney como que no decidía sus canciones. Entonces el álbum fue horrible y pues creo que fue más, creo que para Britney fue más especial el álbum Femme Fatal que el álbum Britney Jean. Entonces después llega su último álbum, que graba el álbum Glory y ahí conoce a su último como esposo, ex esposo, y que al ver como que le habían conocido de chiquito, entonces le pareció bonito volver a reencontrarse, pero le volvió a traer, la trajo a Britney. Entonces, como el padre de Britney siempre controlaba todo lo que hacía Britney, entonces terminó saliendo con él. Creo que ellos se encontraron en el videoclip Slumber Party. Entonces Britney ya estaba como un poquito mal. Entonces se fue otra vez a una clínica psiquiátrica donde ella era como así como prestaba atención, o sea, era muy buena. Es como ella, como si estuviera en una clase, ella era buena. Entonces, entonces ella decía como que cuándo se va a ir, le decía a su padre que ya la sacara de ahí, el padre le decía como, eso no es de decisión mía, pero después como que las doctoras le decían como, las doctoras eran amigas de Britney, entonces las doctoras le decían como de que el padre decidía cuándo ya se podía ir Britney, no lo decidían ellas. Entonces ahí se empezó a hacer todo y después una persona del trabajo que estaba ahí le enseñó un video a Britney, donde una de esas personas que también trabajan ahí hizo una entrevista sobre Britney, que estaba hablando de todo lo que le había pasado y como que ya estaba desmintiendo todo. Entonces después vienen como las Britney Armies y dicen como, bueno, Free Britney. Entonces empezaron a protestar por todo y dijeron como Free Britney, decían como que ya Britney ya no necesitaba una tutela. Creo que esto fue en 2019. Entonces después Britney como que ya se alegró de saber que sus fans y que ya podía tal vez intentar un poquito salir de la tutela. Entonces como el padre había contratado a un abogado que era de el padre, entonces no le iba a ayudar a nada en Britney. Entonces ahí hizo unos arreglos para que pudieran sacar a ese abogado y metió a uno que sí eligió Britney. Entonces ahí empezaron a pelear y lo primero era como sacar de al padre de Britney de la tutela y después salir de la tutela. Entonces Britney salió de la tutela
Perdón, Britney quitó al padre de la tutela y después un 12 de noviembre de 2021 a Britney le dijeron que ya no tenía su tutela. Entonces Britney estaba muy feliz y después hizo como una colaboración en una canción y después sacó un libro y pues después solo eso fue las últimas ventas, pero eso ya fue fuera de la tutela. Entonces eso fue lo que Britney vivió en la tutela. Realmente esto es muy corto porque duró 13 años intentando rogarle a su padre que podía hacer sus canciones, ir al psiquiátrico y no hacer nada, estar muy cansada, medicarla, rogarle a como la persona que le daban comida, porque le daban comida enlatada, o sea, frijoles enlatados, todo enlatado. Le pedía que le diera comida real, o sea, ella así que decía como, lo que sea, pero dame al menos una vez, dame no sé, un pan o algo, un pollo, porque ella solo comía comida enlatada, entonces ya no podía como solo comía eso, entonces cada día tenía que pedirle que le dieran comida de verdad, tenía que pedirle a todo, tenía que rogar y eso por 13 años. Entonces sí, fue muy difícil para Britney. Entonces, creo que aquí dice en el libro, sin spoilear, como que ella, si no le hubiera metido la tutela, ella tal vez sí hubiera podido superar lo del 2007, que fue su año más difícil. Entonces, eso es todo lo que Britney pudo vivir en la tutela y espero que estén bien. Adiós.